bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Lo entenderás rápidamente, dijo la enfermera negra mayor a la nueva enfermera. Pero ten en cuenta que esto no tiene nada que ver con un departamento de cardiología. La enfermera más joven resopló ligeramente con desdén. Todos los cirujanos cardiotorácicos creen que son el regalo de Dios al mundo. Tienen la cabeza tan grande que es sorprendente cómo logran encontrar un sombrero que les quede. Ambas se rieron en silencio durante unos segundos por el humor interno que el personal médico no compartía con los extraños, especialmente los médicos que eran aliados y enemigos, dependiendo de la situación. La neurología está compuesta por avances pequeños y los médicos rara vez logran mejoras que cambien la vida, especialmente en pacientes crónicamente enfermos y pacientes con lesiones cerebrales traumáticas a largo plazo. Los llamamos TBI, explicó la enfermera mayor mientras entraban en la pequeña habitación con una sola cama sobre una gruesa carpeta. Acostado en una cuna al pie de la cama estaba escrito, Michael Bates. Lo llamamos paciente número 13, soltó una risa tranquila y sin humor. Le dispararon en la cabeza. Un par de centímetros a la derecha y la bala lo habría esquivado. Pero un par a la izquierda y habría muerto sin opciones. La mujer más joven asintió en comprensión. Sería mejor de todos modos. Mantener a esos pacientes vivos en el hospital siempre es muy costoso, una enorme carga para la familia. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó. Hace aproximadamente un año. Se quedaron en silencio y luego entraron dos personas en la habitación. Sus voces no estaban elevadas, pero había tensión en ellas. Abriendo el camino estaba el neurocirujano principal, el doctor Carlos de Silva. Era de ascendencia española o portuguesa y era bastante moreno, lo que indicaba influencia morisca en sus genes. Todos asintieron en silencio entre ellos. Luego ambas enfermeras se alejaron tranquilamente. Por favor, señora Bates, usted trabaja en la industria farmacéutica, así que apenas es una lega en esto. Es poco probable que el estado vegetativo de su esposo mejore. Si tuviera un tronco cerebral muerto, entonces, dado que firmó que aceptaba ser donante de órganos, al menos podríamos extraer sus órganos y proporcionar ayuda significativa a muchas personas. Pero ese no es el caso. Está en estado vegetativo y hemos hecho todo lo posible, pero no podemos mantenerlo en el hospital o perder el tiempo con él cuando tenemos tantos otros pacientes con mejores resultados, dijo con pesar. Solo nos queda un mes antes de que lo declaren en estado vegetativo persistente y si no actuamos ahora, nuestra organización médica se negará a pagar por más intervenciones y terminaré teniendo que colocarlo en un centro de atención a largo plazo y verlo morir. Se está consumiendo, dijo mientras se secaba los ojos con rabia. Solo tiene 46 años. Todavía le quedan muchos años de vida por delante. Él la miró, preguntándose si era solo otro pariente aferrándose a un hilo y exigiendo que él de alguna manera obviara la medicina en busca de un milagro. Pero ella no era así. Obviamente tiene alguna idea en mente y probablemente sea algo que infrinja el límite de su personalidad o ética profesional. Él conoce a la señora Bates desde hace casi un año, desde que su esposo fue llevado al hospital con una herida de bala en la cabeza. Aparentemente, esto sucedió como resultado de un intento fallido de robo de autos en North Lakeshore Drive. Cuando salió de la gasolinera, se enteró de que tanto la señora como el señor Bates trabajan para una empresa de biotecnología suiza, BioVest, especializada en medicamentos oncológicos. Y ahí radica la otra mitad del problema. Ella sabe lo suficiente como para cuestionarlo, pero no lo suficiente como para saber que es una causa perdida. Intentó nuevamente ayudarla a tomar la decisión correcta. Quizás en realidad no le quede mucho. Ambos sabemos que tarde o temprano, debido a la inacción, desarrollará trombosis venosa profunda, TVP, o incluso trombo superficial y existe una alta probabilidad de que llegue al corazón, los pulmones o el cerebro. Noté cómo fruncía los labios, pero continuó porque necesitaba ser dicho. Si firma una orden de no resucitar, entonces al menos cuando llegue el momento podemos extraer sus órganos y permitir que su muerte traiga vida o ayuda a muchos otros. No. Ella encontró su mirada,
completamente imperturbable ante su poder y estatus. Una vez más, se vio obligado a reevaluar a la señorita Bates. Su postura era recta y su traje de trabajo conservador hacía poco para ocultar su cuerpo tonificado. A esto se sumaba un rostro que, aunque no era clásicamente hermoso, no habría estado fuera de lugar como presentadora o locutora en cualquier canal de televisión. Pero fue la fuerza de su personalidad lo que resultaba irresistible y, si se atrevía a admitirlo, bastante atractiva. Salpidem. Ella le dijo. No era solo una palabra, no solo un nombre, sino toda una serie de polémicos artículos en publicaciones médicas de todo el mundo. Salpidem es el nombre genérico de las píldoras para dormir convencionales del gigante farmacéutico francés Sanofi Aventis, que se venden en EU bajo el nombre de marca Ambien y en el Reino Unido, la UE, Australia y África. Conocidos como inductores del sueño, fueron llamados un medicamento milagroso para pacientes en coma y estado vegetativo, aprobados como un régimen hipnótico a corto plazo. Un grupo de médicos sudafricanos informó de su efecto paradójico de lograr el despertar en hasta un 60% de los pacientes en coma y estado vegetativo. Desafortunadamente, el problema es que la mayoría de los pacientes solo logran permanecer conscientes durante la duración del efecto de la droga. 3 horas y media a 4 horas, después de lo cual retroceden y aparentemente continúan sufriendo problemas asociados con el daño cerebral, como movilidad, dificultad para hablar, lagunas de memoria, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de daño cerebral que tengan. Y luego le preguntó, ¿qué pasará cuando regrese a su estado anterior después de que el efecto desaparezca? Ella no titubeó. ¿Y si no funciona en absoluto? Entonces sabremos que lo intentamos todo, respondió suavemente pero con firmeza. Secretamente sentía celos de su relación. La señorita Bates era una espina en su costado, empujándolo a hacerlo mejor. Pensó en su propia esposa. Andrea estaba en casa y se preguntaba si estaría tan involucrada, tan exigente, tan ansiosa por ayudarlo en cada posible manera si se encontrara en una situación similar. Muerde tu lengua, pensó, mientras una ola de irracional superstición sobre no pensar en cosas malas en caso de que sucedan, lo invadía. Por un momento. Obligó sus pensamientos a regresar al presente mientras ella rebuscaba en su bolso y le entregaba un pequeño sobre de plástico transparente con cierre como si fuera una sustancia ilegal de la calle. 10 miligramos triturados. Ella sonrió descaradamente. Podemos administrarlo a Michael a través de su sonda nasogástrica con agua. Lo mezclaron en agua, lo aspiraron en una jeringa grande sin aguja utilizada para administrar alimentos líquidos y agua al paciente a través de una sonda nasogástrica, e insertaron en el sistema de puertos. De repente, Da Silva se encontró desesperado por una taza de café, pero ella no se movía, así que acercó una silla junto a ella y la ayudó a esperar. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo que podría haber pasado con otros pacientes. Pero un sentido de devoción y una curiosidad casi inquietante lo mantuvieron plantado en el lugar desde el inicio de la operación, junto a la cama, esperando el resultado, si es que hubiera alguno. Entonces será la primera vez en su memoria que echó un vistazo a la señorita Bates. No siendo un experto en lenguaje corporal, podía sentir sus músculos tensos. Tenía la boca apretada en una línea dura, los ojos entrecerrados. Estaba preparada para el peor resultado posible, pero esperaba lo mejor. Sabiendo que la compañía Biovest, ella trabaja como reguladora farmacéutica. Intentó sin éxito entablar una conversación con ella sobre la industria, pero ella respondió en monosílabos y brevemente. Su atención estaba centrada únicamente en el paciente, su esposo. Cada pocos minutos echaba un vistazo a su Apple Watch, anotando el tiempo que había pasado. Pasaron 20 minutos y no hubo cambio notable en la condición del paciente. 30 se arrastraron como una prueba dolorosa de que el tiempo es, de hecho, inconsistente y variable. Finalmente llegó el momento crítico, pero aún así nada. Parecía no haber esperanza, esperaron un poco más. Habían pasado 37 minutos cuando la señorita. Los ojos de Bates se llenaron de 2 grandes lágrimas y rebuscó en su bolso en busca de un pañuelo. Mandy.
Se despertó. Ella se giró bruscamente y saltó de su silla. Ponte el sombrero de Gao. Su voz estaba ronca, su lengua estaba descontrolada y su necesidad de tragar estaba obstaculizada por algo, como si tuviera algo atrapado en la garganta. Se apresuró hacia él, llorando a moco tendido, y besó su rostro una y otra vez, como si estuviera espiando sus pecados. ¿Estás despierto? Despierto. ¿Y por qué no? Pensó, mirando a su alrededor. Terminó en alguna habitación de hospital. El sonido de un monitor de ECG se podía escuchar sobre la cama. Se levantó para mirarlo bien, y cuando él se volvió para seguirla, descubrió algo unido a su rostro. Descubrió el tubo nasogástrico e irracionalmente intentó agarrarlo, para sacarlo, pero ella agarró su brazo y lo apartó sin esfuerzo. Su mano parecía que no le pertenecía en absoluto, una mano delgada, demacrada y pálida que pertenecía a un hombre de 90 años. Alarmado, intentó incorporarse incluso cuando el monitor cardíaco pitó y su ritmo cardíaco se disparó. Acuéstate, cariño, acuéstate. Ella lo persuadió cuidadosamente, y derrotado, dejó de intentar incorporarse. Da Silva, parado al lado de Mandy, se quedó boquiabierto. Increíble, dijo. Mike, ¿me entiendes? Ella miró fijamente a sus ojos. Sí, pregunta estúpida, pensó él, pero con un creciente sentido de tensión. ¿Un qué? ¿Y por qué le resulta difícil hablar? Parece que su lengua no es suya y está entumecida, como si hubiera bebido demasiado novocaína en el dentista. Estabas herido, mi querido. Ella lloraba aún más, incapaz de controlar las emociones que la abrumaban. Estaba gravemente herido. ¿Qué? Dios. Sus pensamientos eran lentos y vagos, y comenzaba a preocuparse. Déjame salir. Quiero ir a casa. Intentó incorporarse nuevamente. No vale la pena, dijo Da Silva, cuando el monitor se apagó seriamente, deseo haber estado mejor preparado, pero ella lo había tomado por sorpresa y no había esperado este resultado. Estuviste en estado vegetativo durante más de un año, mi querido. Parecía entender las palabras pero tenía dificultades para comprender el significado de lo dicho. Su cerebro lento exacerbaba su agitación. Intentó nuevamente sacar el tubo de su nariz, como si fuera una cadena que lo mantenía abajo. Si tiene éxito, puede levantarse y marcharse. Su emoción y confusión aumentaron a medida que su visión comenzaba a estrecharse. Gimió desesperado. Luego una ola como una serie de implacables y continuos choques eléctricos lo atravesó, y su cuerpo tembló incontrolablemente. Tiene convulsiones tónico-clónicas. Eso fue lo último que escuchó. Al abrir los ojos, vio a Mandy inclinándose sobre él. Examinó su rostro y se dio cuenta de que lucía tensa y cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Hola, la saludó con voz ronca. Ella estaba más segura que la última vez, pero él no podía entender cuánto tiempo había pasado. Recientemente, ayer o... Michael, cariño, relájate. Tengo mucho que contarte, pero debes escuchar, dijo ella. Asintió entendiendo, aunque los primeros indicios de ansiedad le pinchaban la espalda como agujas diminutas. Te dispararon en la cabeza, Michael, y durante casi un año no reaccionaste a nada. Te inyectamos Alpidem y estarás consciente mientras dure el efecto. ¿Entiendes?, explicó. Su cerebro atrofiado logró conectar todos los puntos y finalmente asintió comprendiendo. A pesar de las lágrimas involuntarias que se acumulaban en sus ojos, una sensación de triste finalidad amenazaba con abrumarlo cuando se dio cuenta de que era un hombre muerto que solo podía ser resucitado mientras durara el efecto del medicamento, pero eventualmente comenzaría a acortar su tiempo despierto. A medida que se volvía adicto, un sollozo devastador se apoderó de él. Michael, Michael, mírame. Esto es importante, le instó ella a concentrarse y salir de su ensimismamiento por la realización de que su vida había terminado. Tu hemisferio izquierdo del cerebro está dañado. Los lóbulos frontal y occipital están afectados,
pero no sabremos qué tan grave es hasta que los médicos realicen pruebas cognitivas, le informó. Asintió. Sabía lo suficiente de anatomía para comprender las implicaciones. Lo entiendo, sonó entrecortado, la larga palabra atando su lengua en un nudo. También sufres de convulsiones tónico-clónicas, añadió ella. Él asintió de nuevo porque era más fácil que hablar. Sabía sobre ellas. En los viejos tiempos se les llamaba convulsiones tónico-clónicas. El doctor da Silva recetó eulamotragina, continuó. Asintió de nuevo. Buen medicamento. Un fármaco antiepiléptico relativamente nuevo que también resulta tener un efecto estabilizador del ánimo. Miró a su alrededor, pero parecía que ella estaba sola en la habitación. Hoy soy la única aquí, así que puedo hablar contigo sin molestarte ni preocuparte. Pero a partir de mañana, los médicos querrán hacer pruebas y examinarte. ¿Entiendes?, le preguntó. Asintió tristemente en acuerdo y entendimiento, y extendió la mano para tocarla, pero ella parecía débil y temblorosa. Lo siento, murmuró. No mereces esto. Esta frase sonó aún más entrecortada, pero ella negó con la cabeza y se limpió las lágrimas. Tenemos unas 3 o 4 horas. Michael, necesito que uses tu magnífico cerebro. Si nuestros roles estuvieran invertidos, ¿qué harías en mi lugar?, le instó ella. Él reflexionó sobre su pregunta. Frunció el ceño profundamente y se encontró sumido en su cerebro, lo que hacía que sus pensamientos fueran lentos y ponderados. No quería pensar. Quería abrazar a Mandy y sentir que ella se apretaba contra él. Pero eso no estaba destinado a suceder. Después de un rato, su ceño fruncido desapareció mientras olvidaba la pregunta. Concéntrate, Michael, concéntrate. Ella me convenció. Volvió sus pensamientos a su pregunta. ¿Qué haría él? La miró en blanco y ella repitió la pregunta. Pensó por un rato, pero se distrajo de nuevo mientras infantilmente quería gritar por la injusticia de todo. Luego quiso pretender que nada estaba sucediendo, pero lo estaba. Intentó negociar con una entidad invisible y superior que se convertiría en creyente. ¿Un adepto? No, un apóstol, si tan solo. Pero incluso su cerebro dañado le dijo que tenía que hacer algo por sí mismo o simplemente rendirse. Mandy le instó a enfocarse nuevamente. Puso sus pensamientos en orden y comenzó a recopilar ideas en una pila. Al principio estaban revueltas y rechazadas, pero eventualmente las palabras y conceptos parpadearon como luces de neón y pudo expresarlas. Su habla estaba muy arrastrada, pero esto es lo que ella escuchó. Psilocibina. Se detuvo y ella le instó a continuar. Dosis máxima de psilocibina. 2 dosis cada semana durante un mes. Ella asintió comprendiendo. La psilocibina es una preparación no convencional que ha demostrado promover el crecimiento de nuevas dendritas y, por lo tanto, nuevas vías. Beba mucha agua para mantener la hidratación y limpiar los riñones. Su habla no solo estaba arrastrada, sino también brusca, con largas y dolorosas pausas. Pero ella entendió y repitió sus palabras después de él para asegurarse de que fueran correctas. Entretanto, ella lo acariciaba y lo acariciaba, pero principalmente repetía la pregunta, ya que su atención solo duraba unos pocos minutos antes de olvidarse de la pregunta. Metilfenidato, no Ritalin, que es demasiado corto. Actuando es mejor que Concerta, un medicamento utilizado para tratar algunos trastornos del comportamiento, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es de acción prolongada. Bueno, veamos si me ayuda a dormir después de que el Zolpidem se desvanezca. Su habla seguía siendo arrastrada, pero ella entendía todo. Se detuvo y pensó por un largo tiempo. Ella temía que hubiera caído en un estado vegetativo temprano, pero él estaba girando lentamente los pensamientos en su cabeza, como una persona que camina por un edificio por primera vez, pero no al mismo tiempo. Primero una medicina alternativa. Su habla se volvió cada vez más arrastrada mientras se cansaba rápidamente.
Ella constantemente le pedía que se repitiera, y a veces olvidaba en un minuto cuál era la pregunta anterior o su respuesta. Se dio cuenta de que lo que él sugería con su cerebro nublado y su habla arrastrada era una forma de vida que era preferible a la alternativa. Trató de deshacerse de las emociones y los prejuicios personales y mirarlo objetivamente desde el punto de vista de un médico. Todavía estaba consciente pero perdido en su propia mente, tratando de navegar por los callejones sin salida y las piezas faltantes de su antigua realidad. Pero, y esto es un gran pero, aún quedaba suficiente genialidad en él para justificar todos los esfuerzos destinados a devolverlo. En los días siguientes, ella se sentó con él y habló sobre asuntos cotidianos. Se preocupó y su ansiedad se intensificó nuevamente cuando se dio cuenta de que era 2017 y además de su estado vegetativo de 11 meses, también había perdido 3 años de recuerdos. Michael rebuscó en su cerebro en busca del tiempo perdido y se dio cuenta con repentina claridad de cómo se puede buscar algo que no sabes que existe. Intentó recordar los eventos en orden cronológico, pero esto resultó ser casi imposible. Le preguntó a Mandy sobre eventos importantes, cumpleaños, vacaciones, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. Se rió cuando supo que Trump se convirtió en presidente. Tampoco sabía que su hijo, ahora de 22 años, estaba volando por el Caribe con Cape Airlines. Lo último que recordaba era a Jason tratando de certificarse para volar un avión bimotor. Mandy le mostró fotos en su teléfono de él con su uniforme de Cape Airlines en la cabina junto al avión. Etcétera, dijo, él viene a visitar tan a menudo como puede. Sus conversaciones animaron su mente y mejoraron gradualmente su memoria. Pero cada vez que la vigilia inducida por el Zalpidem terminaba, cerraba los ojos y volvía a caer en un estado vegetativo. A los pocos días de despertar por primera vez, el doctor Carlos da Silva se unió a un equipo de 6 neurólogos cuyos ojos brillaban de emoción, ya que casi podían ver sus nombres en las páginas del New England Journal of Medicine y de Lancet, ya que el caso se convirtió en un ensayo clínico por derecho propio. El Comité de Ética del hospital había aprobado el uso de Zalpidem y metilfenidato sin receta, y el equipo ahora esperaba reescribir los protocolos para el tratamiento de estados comatosos y vegetativos, utilizando a Michael como el primer sujeto de prueba en los Estados Unidos. Cuando Mandy insistió en usar psilocibina, ella y Da Silva tuvieron una gran pelea, hasta el punto en que ella le dijo que transferiría a Michael a otro hospital. Los miembros restantes del equipo neurológico tenían 20 y 30 años y tenían actitudes positivas hacia el tratamiento alternativo. Finalmente, todos volvieron al comité de ética y la psilocibina fue aprobada, aunque de mala gana. Tomó la primera dosis por vía oral, y Mandy estaba sentada a su lado, tomándole la mano, cuando comenzó la reacción al medicamento. Al principio, notó que algunos colores se volvían opacos mientras que otros se intensificaban al límite. Pronto descubrió que esto desbloqueaba almacenes de recuerdos, algunos olvidados desde hacía mucho tiempo, lo que a su vez desencadenaba una variedad de emociones. Soportó esto hasta que los efectos desaparecieron y su vigilia disminuyó y regresó a un estado vegetativo. Al día siguiente, comenzaron las pruebas cognitivas y de memoria, y gradualmente sus habilidades mentales comenzaron a mejorar. 1 hora de terapia física cada día le permitió sentarse en la cama por periodos cortos de tiempo. Su habla aún estaba entrecortada al pronunciar palabras largas, especialmente cuando estaba cansado, pero eventualmente pudo permanecer despierto durante 5 horas. Michael le dijo a Mandy que deberían beber champán para celebrar. Ella se rió y dijo que no podía permitirse perder más células cerebrales, pero que bebería con él más tarde esa noche. Un mes después de tomar psilocibina y Zalpidem, agregaron metilfenidato, y estuvo despierto durante 6 horas. Luego 6 se convirtieron en 6:30 y finalmente en 7, y comenzó a sentir que vivía la vida al máximo nuevamente, aunque con intervalos muy largos. Trabajó con una psicóloga y terapeuta del habla llamada Karina Anderson, a quien Da Silva dijo que era considerada algo así como una prodigio y había pedido trabajar en su caso. Ella lo hizo hacer ejercicios físicos y mentales, y después de un tiempo, Mandy notó que pensaba que la neblina en su cerebro se había despejado un poco. Pero desafortunadamente, incluso para ella, era evidente que Michael ya no estaba tan lúcido como antes.
Bruno Rossi, quien era el detective de su caso, llegó para interrogarlo. Dijo que la bala disparada contra él golpeó el marco de la puerta, dividiéndose en dos, y un fragmento más pequeño lo golpeó en la cabeza. Era un arma calibre 380. Tuvo suerte de que no fuera un 9 milímetros o un 45. De lo contrario, no estaría aquí. Desafortunadamente, no hubo coincidencia para esta bala en la base de datos local o nacional, por lo que no pudimos ayudar. Michael tampoco pudo ayudar, ya que no recordaba nada sobre lo sucedido. Cuando la terapia física progresó lo suficiente como para que pudiera ponerse de pie, lo presentaron a Darius Green, un ex militar. Él iba a convertirse en su tormento diario durante los próximos 6 meses. Darius era un hombre duro y se esforzaba por proyectar la personalidad y la actitud que él creía que serían adecuadas para el paciente. Michael. ¿Puedo llamarte Michael? Y continuó sin esperar respuesta. No me importa. Michael. Debes entenderlo y creerlo. No me importa lo que sientas. Solo me interesa el resultado. Lo miraba desde arriba como si fuera un sargento en el patio de formación y Michael fuera un soldado raso en el campamento de entrenamiento. Tengo muchos pacientes y tú eres solo uno de muchos. Otra mirada despiadada. Te esforzarás por hacer más de lo que pensabas posible. Y cuando lo logres, te presionaré para que hagas aún más. Se recostó con un aire de inevitabilidad. No trato con perdedores. Si no te gusta, pide a alguien más. Su enfoque duro asustó, pero también desafió a Michael. Y él respondió, nos vemos en la pista del medio maratón en 6 meses. Y Darius estalló en risas 6 semanas después. La combinación de medicamentos lo mantenía despierto durante 6 a 8 horas cuando Mandy llegó con el CEO de una empresa norteamericana y amigo y colega de toda la vida, Robert Neumann. Qué alegría verte vivo y recuperándote, Michael. Su voz llenó la pequeña habitación como si fuera jarabe cálido. Tu posición todavía está vacante y tu equipo ha hecho un gran trabajo con el dossier sobre el hexalitamina. Y ahora solo faltan unos meses hasta que se presente la solicitud. El equipo científico de BioVest ha estado trabajando en ensayos clínicos de hexalidamina durante bastante tiempo. Los ensayos fueron todos doble ciego y aleatorizados para demostrar eficacia y seguridad en humanos en comparación con los protocolos de tratamiento existentes. Y todo se veía bien. Mandy hizo un excelente trabajo reuniendo el dossier y preparándolo para su presentación. Él puso su mano en su hombro, Mandy la apretó suavemente antes de frotarla por su espalda, haciéndola estremecer. Los ojos de Michael se abrieron de par en par y ella lo notó. Miró a Robert y apartó su mano de su espalda con un siseo. Él ignoró sus acciones con facilidad practicada y volvió a poner su mano en su hombro, dándole palmaditas. Detente. Ella apartó su mano con un golpe. Vamos, Michael, tomemos 3 más. 2. 1. Bien. Bebe un poco de agua. Ya terminamos por hoy. Darius realizó una rápida evaluación visual de su paciente. La altura de Michael es de 1,80 m, el peso es de 59 kilogramos, el índice de masa corporal es de 16. El peso es insuficiente, pero la recuperación muscular es un proceso largo, prolongado y doloroso. Sin embargo, el paciente demostró una voluntad extraordinaria para tener éxito, lo que en su opinión era raro, especialmente entre civiles. La buena noticia para Michael era que ahora podía permanecer despierto durante unas 8 a 10 horas. Pero cuando se cansaba, se desmayaba. Se quedó parcialmente sordo en su oído izquierdo y le colocaron uno de los nuevos audífonos casi invisibles. La pierna derecha arrastraba y caminar aún requería concentración ya que el sentido del equilibrio estaba algo afectado. El recuerdo de los últimos 3 años ha desaparecido y es poco probable que regrese. Pero por otro lado, el terapeuta del habla dijo que en 1 año o más hablará casi normalmente cuando tenga mejor control de su lenguaje. Sin embargo, en la actualidad definitivamente tenía un ceseo y a veces tartamudeaba mientras su cerebro y su lengua no estaban de acuerdo.
También perdió parcialmente su sentido del olfato y del gusto, lo que llevó a una pérdida de apetito, y tuvo que obligarse a comer. La única persona permanente en su vida además del personal médico era Mandy. Ella lo visitaba todos los días antes y después del trabajo. Los fines de semana, coordinaba sus visitas con sus horas de vigilia para maximizar su tiempo juntos. Al principio, Michael mostraba una emoción casi infantil al conocerlos, pero luego, a medida que su pensamiento se volvía más lúcido, comenzaba a temer estas visitas porque demostraban que había perdido la capacidad de profundizar en la esencia de un asunto o pasar de un tema a otro con la misma facilidad y soltura que ellos demostraban. Se sentía estúpido, inhibido y no merecedor de ellos. Esto lo llevó a la depresión. Pero justo cuando parecía que su rehabilitación había alcanzado su límite, alcanzó un hito que fue inesperado y impactante para el equipo médico. Temprano esa mañana, Da Silva entró en la habitación de un paciente durante sus rondas tempranas, solo para encontrar la cama vacía. Mirando a su alrededor confundido, vio a Michael saliendo del baño. ¿Cómo? ¿Cuándo te levantaste?, preguntó. Justo ahora. Necesitaba ir al baño. Da Silva se desplomó en una silla junto a la cama. Pero no te dimos tu dosis diaria de Zalpidem. Se frotó los ojos y miró a Michael sorprendido. ¿Te despertaste por tu cuenta? Esto es increíble. Pensó por un segundo. De hecho, esto es impensable. Y así resultó que Michael Bates, de aquí en adelante conocido por el personal médico como Lázaro, se convirtió en el primer paciente en estado vegetativo, tomando Zalpidem, que eventualmente se despertó por voluntad propia sin necesidad de usar más el medicamento. La explicación simple era que su cerebro de alguna manera se había recuperado, no a su estado previo a la lesión, pero mejor de lo que cualquiera podría haber esperado o creído posible. El estudio clínico, que fue presentado y publicado en el NEJM, el New England Journal of Medicine, ha causado un leve furor académico respecto a los tratamientos farmacológicos utilizados, especialmente el uso de psilocibina. También ha atraído la atención de muchos detractores, que afirman que el estado vegetativo del paciente fue diagnosticado erróneamente. Otros argumentaron que, dadas los resultados clínicos, eventualmente habría recuperado la conciencia sin intervención médica. Pero a pesar de las opiniones divergentes, el régimen de tratamiento ha sido publicado y el equipo de médicos se ha vuelto solicitado en conferencias y simposios locales e internacionales donde presentaron el caso a un grupo de estudiantes interesados en rápido crecimiento. Para ese momento, la recuperación de Michael en el hospital ya había terminado. Su terapia farmacológica consistía en la motrigina de por vida para controlar las convulsiones, un antidepresivo ISRS que inhibe la reabsorción de serotonina por parte de las neuronas, aumentando así la disponibilidad de serotonina como neurotransmisor para controlar un trastorno bipolar leve conocido como ciclotimia, desarrollado o empeorado por el trauma y la toma prolongada de Concerta para mantener la mente activa y enfocada. Para entonces podía permanecer despierto durante unas 12 a 14 horas al día, pero inevitablemente se cansaba rápidamente y necesitaba una siesta de 2 horas por la tarde si quería aguantar hasta las 7 de la tarde. Pensaba que era un completo desastre, pero al menos se estaba preparando para ir a casa. Jason llamó y le deseó lo mejor y se disculpó por no estar disponible en ese momento. Pero la aerolínea no tiene suficientes pilotos para cumplir con los requisitos de los aviones que vuelan, así que estaba ocupado sin parar durante las horas reguladas. Cuando Mandy llevó a Michael a casa, él parecía un niño pequeño rebosante de alegría. Exploró la casa y luego el jardín. Miró fotografías de su vida juntos. Cuando ella lo llamó para un almuerzo ligero, él le agradeció repetidamente por todo lo que había hecho por él. Ella sonreía a través de las lágrimas en sus ojos, lo cual también divirtió a Michael, y lloraron, abrazándose como supervivientes de un barco que se hundía navegando en aguas desconocidas. A pesar de su felicidad y conexión mutua, Mandy estaba secretamente preocupada por el futuro. Su esposo está vivo, devuelto de entre los muertos en un acto de completa desesperación por su parte, y posteriormente, a pesar de sufrir daño cerebral, esencialmente se convierte en el arquitecto de su propio regreso a una nueva normalidad.
Pero, ella se admitió a sí misma, esto difícilmente es la norma que ella recuerda. Había desaparecido un hombre que tenía un ingenio infalible y la habilidad de cautivar a toda una habitación con su mente brillante. Su increíble autoconfianza, que a menudo rayaba en la arrogancia, también desapareció. En su lugar, los sentimientos de amor y devoción de Michael por ella se desarrollaron o degeneraron, según los pensamientos personales de Karina Anderson, en algo similar a una devoción religiosa. Es como si ella fuera su diosa que lo trae de vuelta de entre los muertos a través de su intervención divina. Esto se manifestó en su necesidad de hacer todo por ella. Cada mañana le preparaba el desayuno y un almuerzo para llevar a casa antes de que ella se fuera a trabajar. Era como si le estuviera haciendo una ofrenda ritual. Todos los días cuando ella llegaba a casa, él le masajeaba la espalda, los hombros e incluso, en algunos casos, le masajeaba los pies, algo que nunca había hecho antes. A veces, al regresar del trabajo, lo encontraba esperando su regreso en un banco de madera junto al porche. Esto la hacía feliz y triste al mismo tiempo, haciéndola preocuparse por sus perspectivas a largo plazo. Lo único de lo que no estaba preocupada en este momento era de su futuro financiero, ya que BioVest los había asegurado contra lesiones y discapacidad, pagando casi $500,000 además de todos los gastos médicos y de rehabilitación no cubiertos por su centro médico. Por las noches, siempre cocinaban juntos. Él encendía la radio y juntos cortaban, rayaban, pelaban, recortaban, rayaban, cocinaban, horneaban, freían, hervían y hacían todas las cosas que componen la cocina. Mandy solía tener una copa de vino en la mano, y él bebía ginger ale ya que tenía una larga temporada sin alcohol por delante. Según las órdenes de los médicos, actualmente estaba durmiendo solo en la habitación de invitados porque su sueño era interrumpido por sacudidas violentas, patadas, espasmos y convulsiones que hacían peligroso ser su compañero de cama. Un tanque de oxígeno, una máquina de ECG y un monitor de saturación de oxígeno estaban instalados en la habitación de invitados, conectados a una alarma en caso de que volviera a perder el conocimiento. «Baila conmigo». Él la persuadió y la abrazó fuertemente mientras lentamente circulaban alrededor de la cocina al ritmo de la música de Nina Simone que sonaba en la radio. El olor del canelón en el horno se mezclaba con los restos de su perfume y con los indicios de su aroma natural que tentaban su nariz y sus sentidos. Ella lo besó tiernamente, y él respondió apasionadamente. «Me parece que tu ánimo está volviendo a ti». Ella sonrió, y se besaron de nuevo. Él sospechaba que su falta de virilidad era un efecto secundario de los ISRS y tal vez incluso de los medicamentos antiepilépticos. Pero había poco que podía hacer al respecto mientras siguiera con el tratamiento. Y lo que es más importante, Mandy constantemente le recordaba que lo importante era que él estaba vivo. Pero al final, eso no fue suficiente. Tanto Karina como Carlos, para ese entonces ya se llamaban mutuamente por su nombre, nos aconsejaron tener paciencia. Es demasiado pronto para dejar de tomar la medicación, Michael. Quiero ser un hombre completo por el bien de Mandy, por tu propio bien. No puedo seguir siendo medio hombre más. Es demasiado pronto, Michael. Démosle otros 3 meses y luego reevaluamos. Intentaron calmarlo, pero de hecho, él ya había tomado una decisión. Así que dejó de tomar los ISRS al día siguiente, decidiendo vivir con un estado bipolar leve, lo cual era preferible a su incapacidad para lograr una erección. Durante los primeros 4 días no notó ningún cambio, pero en el quinto, se despertó dándose cuenta de que estaba soñando. Intentó recordarlo. Figuras desconocidas lo perseguían por una calle concurrida. La gente se detenía y lo miraba, pero nadie intervenía. De repente, Mandy lo alcanzó. «Vuelve, Mike». Y ella se giró y se alejó con una figura sombría que le recordaba a Robert, y se encontró desnudo en medio de la calle. Esto lo sorprendió por 2 razones. Primero, fue la primera vez que recordaba haber tenido un sueño desde que despertó. En segundo lugar, se dio cuenta de que algo estaba tratando de salir a la superficie, corriendo en círculos debajo de su mente y frustrando sus intentos de sacarlo a la superficie.
Dejar los ISRS cambió sus patrones de sueño, y se despertó esa noche con la realización de que Mandy había entrado en su dormitorio para comprobar cómo estaba. Estaba feliz de haberse despertado. Estaba a punto de llamarla, pero ella ya se había girado para salir de la habitación, hablando por teléfono, y algo en su voz lo hizo contenerse. Eso fue entonces, y esto es ahora. Bueno, realmente echo de menos esto. Yo también te extraño. Pero no puedo. Porque Michael lo necesita. Por eso yo. No puedo. No puedo. No ahora. Bueno, sí. Ha pasado mucho tiempo. No me preguntes por eso. Y sollozó en voz baja. No. Michael me necesita. Sí, lo recuerdo. Ella empezó a irritarse. Tampoco fue fácil para mí. Para entonces, ella se había mudado al baño del dormitorio principal, y él ya no podía escucharla. Pero escuchó lo suficiente como para desencadenar un recuerdo reprimido de los primeros días de despertar de su estado vegetativo. Cuando Robert vino a visitarlo, puso su mano en la espalda de Mandy y la bajó por su columna vertebral. Ella lo apartó, no porque fuera no deseado o incluso inesperado, sino porque se sintió avergonzada por su comportamiento frente a su esposo. Él permaneció despierto en la cama durante algún tiempo antes de que el sueño volviera a apoderarse de él. Parecías pensativo esta mañana, dijo ella cuando se sentaron a desayunar. Tengo algo en que pensar, respondió evasivamente. ¿Es por la media maratón de este fin de semana? Sus ojos brillaron, y él quiso lanzarse sobre ella. ¿Cómo podía ser tan hipócrita? O tal vez eso es lo que es. Tal vez él solo está paranoico. Tal vez era su cerebro dañado el que no podía procesar adecuadamente lo que escuchaba. Suprimió el impulso de gritar algo porque se dio cuenta de que lo primero que necesitaba hacer era tomar el control de su vida en lugar de volverse confrontativo. Le prometí a Darius que competiría con él por dinero este fin de semana, y solo espero poder al menos llegar a la línea de meta, y mucho menos seguirle el ritmo. Se alejó y cojeó hacia arriba por las escaleras con su andar inusual causado por su pierna perezosa. Ella terminó su café, perdida en sus pensamientos, y se fue a trabajar con un mal presentimiento. Su intuición le decía que él se había vuelto distante y que el amor, no solo el amor, sino casi la adoración que le había prodigado en los últimos meses no solo había desaparecido, sino que parecía haberse esfumado completamente de la noche a la mañana. Se preguntaba qué podría haber causado esto y recordó su conversación telefónica de la noche anterior. ¿Podría él escucharla? Esto parecía poco probable, ya que había estado dormido durante mucho tiempo, pero aún dentro de la casa, Michael actuaba con decisión, completamente enfocado en la tarea en cuestión. Miró su computadora portátil doméstica. Nada. Un teléfono de línea doméstica también está bien. Miró hacia lo que solía ser su dormitorio. Nada. Revolvió su armario y al principio no encontró nada tampoco. Pero después de hurgar en los cajones, hizo varios descubrimientos perturbadores. El primero de estos fueron 3 pares de ropa interior costosa que consistía en sujetadores y tangas, lo que lo sorprendió, casi lo impactó. De hecho, se devanó los sesos pero no pudo recordar haber visto a su esposa usar algo así, aunque ella tenía buen cuerpo y parecía más joven que su edad, lo que la hacía atractiva. Pero ella nunca había sido abiertamente sexual, y su ropa interior aún, o al menos por lo que recordaba, reflejaba su naturaleza conservadora y funcional. Se maldijo a sí mismo en lo que a veces enojadamente llamaba su cerebro de queso suizo porque estaba lleno de agujeros. El segundo hallazgo fue un paquete de anticonceptivos de látex. Se había hecho una vasectomía hace mucho tiempo porque ella no respondía bien a la píldora anticonceptiva. Trató de comprender racionalmente sus hallazgos. Quizás a lo largo de los años habían probado lencería más sexy para animar su vida sexual, que, si se atreviera a admitirlo, había sido en su mayoría rutinaria y a veces ni siquiera inspiradora. Pero esto no explicaba la presencia de anticonceptivos de látex. Bueno, pensó con un sentimiento de hundimiento en el estómago,
probablemente haya una serie de explicaciones bastante racionales, pero no puede pensar en ninguna. Notó su maletín bastante desgastado, a menudo llamado portafolio, y miró dentro. Estaba casi vacío, excepto por algunas piezas de papel no relacionadas, correspondencia de oficina y un sobre vacío con su nombre del abogado. Por impulso, lo abrió casi imperceptiblemente. Dentro estaba atrapado un trozo de papel rasgado con la inscripción disolución del matrimonio. El resto faltaba. Se sintió mareado, apoyó la espalda contra la pared y se deslizó hacia abajo, casi paralizado por la insensibilidad que lo invadió como una ola. Todo su cuerpo parecía sin huesos, incapaz de soportar su peso, pero sus músculos estaban tensos y quería lastimar a alguien. O algo. Ese alguien tiene un nombre. Su nombre es Mandy. Pero también sabía que no podía exponerla, al menos por ahora. Se preguntaba si debería llamar a Jason. Pero después de pensarlo un poco, incluso su mente embotada le dijo que esto pondría a Jason en una situación en la que se vería obligado a mentir o a tomar partido en un juego de suma cero en el que no habría ganadores. Al final, se dio cuenta lentamente de esto y decidió hacerlo solo. Así que eso es todo. El misterio acechaba bajo la superficie como un iceberg, y los siguientes días pasaron en una calma inquieta, como el comienzo de la Guerra Fría o la calma antes de la tormenta. Mandy, sin conocer su estado mental, hizo todo lo posible para que él hablara sobre lo que le preocupaba, esperando que fuera algo pequeño y superable. Pero él detuvo todos sus intentos. Ella era lo suficientemente perceptiva y conocía lo suficiente su nueva personalidad como para darse cuenta de que su ira y resentimiento estaban dirigidos hacia ella. Mientras recogía la ropa el sábado por la mañana, descubrió que alguien había rebuscado en su cajón de ropa interior y descubierto sujetadores y tangas caros, así como anticonceptivos debajo. Se quedó helada en su lugar. Al darse cuenta de todas las consecuencias, consideró ignorar, resistir, evadir. No sería fácil. Pero antes de que pudiera decidirse, Darius recogió a Michael y se dirigieron al parque Maggie Daly para inscribirse en la competencia del día siguiente. Más tarde llamó, entonces, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Porque no puedes hacer las cosas en aislamiento. Cuando estás casado, todo lo que haces afecta a tu pareja. Terminaron de beber y con Liz en sus brazos, se dirigieron al dormitorio donde hicieron el amor tierna e íntimamente. No fue un momento mágico. No sucedió de la noche a la mañana. Pero sucedió. Pasó más de un año antes de que Mark volviera a casa. Era un día festivo. Las chicas estaban en casa y notaron que las cosas de Mark estaban esparcidas por toda la casa nuevamente. «Papá, ¿te has mudado?», Kate preguntó con una gran sonrisa en su rostro. Liz se acercó a Mark y lo besó apasionadamente. «Sí, él está de vuelta donde pertenece». «Gracias a Dios», suspiró Melanie. Estaba empezando a perder la esperanza. Se volvió hacia su madre y dijo en un tono bastante firme, «Por favor, no vuelvas a meter la pata». La boca de Liz se abrió sorprendida, pero Melanie añadió rápidamente, «No digas eso, mamá. Te apoyamos esta vez. No estoy segura de poder ser tan comprensiva de nuevo. Papá te da lo que muchos hombres no darían. No lo des por sentado». Liz miró a Mark suplicante y él respondió, «Chicas, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo que pasó está en el pasado. Te amamos, pero no toleraré la falta de respeto». Liz lo abrazó. «Soy una mujer feliz. No lo olvidaré. La vida sigue y el camino de la vida nunca es recto ni suave», y dijo que él y Darius estarían cenando en un restaurante italiano. Ella se hizo un sándwich y trató sin éxito de ver la televisión. Regresaron a las 7:30 y Darius se detuvo brevemente para saludar. Luego él y Michael finalmente acordaron. Al día siguiente, para cuando Darius se fue, Michael se estaba preparando para acostarse. Cerró la puerta de su habitación con intención y ella se fue a la cama. Cuando su corazón sintió la mano helada de la angustia,
Se consideraba una mujer inteligente y racional, pero a nivel emocional, la idea de perder a Michael era demasiado para ella. No ahora. No después de todo por lo que habían tenido que pasar para llegar hasta aquí. Parpadeó, alejando las lágrimas no derramadas, pensando que especialmente no ahora, que tenía un nuevo Michael, recordando sus primeros días y mucho más amable que el Michael antes de la lesión. Revisó sus recuerdos recientes y tuvo que admitir para sí misma que, aparte de no poder hacer el amor, no recordaba la última vez que se había sentido tan conectada con él. O la última vez que él había estado tan cerca de sus sentimientos o había hecho innumerables pequeñas cosas para mostrarle cuánto la amaba. Pasó una noche inquieta preguntándose qué necesitaba hacer para hacer frente a la situación. El domingo, se levantó antes que él y preparó un desayuno alto en carbohidratos y un batido de frutas. Te llevaré a la maratón. Me gustaría estar contigo al final, ofreció, pero sus labios se apretaron en una línea dura. Ya he quedado con Darius. Ni siquiera se molestó en mirarla. Sintió que se alejaba, pero decidió que no se rendiría sin luchar. Después de desayunar y cambiar solo unas pocas palabras con él, Michael salió y comenzó un entrenamiento lento y de baja energía mientras esperaba a Darius. La observación del comportamiento de Mandy confirmó su veredicto inicial de que era culpable. Ahora, la certeza de esto se había convertido en una lápida fría y dura que marcaba la tumba de su matrimonio. Te estaré esperando en la línea de meta, gritó cuando él se fue con Darius y ella se fue a prepararse. ¿Qué ha pasado?, preguntó Darius, notando el cambio de comportamiento. ¿Debería hablar de esto? Fue hacia sí mismo. Sí, si quieres que te arrastre hasta la línea de meta. Michael pensó durante mucho tiempo. Además de sus difuntos padres y Mandy, tal vez incluso más que Mandy, Darius lo había visto en su peor momento, en esos momentos en que lloraba y estaba enojado con todo el mundo, con su cuerpo inútil y con la injusticia de todo. Había sido testigo de sus tropiezos, sus caídas y sus momentos de júbilo cuando superaba sus propias expectativas. Darius lo conocía. Lo conocía bien. Mandy está engañando. O me está engañando a mí, anunció tristemente, sin poder encontrarse con la mirada de su interlocutor. Claro. Michael asintió afirmativamente. ¿Durante tu estado vegetativo? No sé. Tal vez. Michael encogió los hombros de nuevo, lamentando amargamente no saber por qué, cuándo y qué, pero estaba seguro de con quién. Tío, esto es cruel. En el ejército llamábamos a estas personas Jody, el que seduce a la esposa de un militar en servicio. Miró a Michael, quien estaba encorvado por el dolor. ¿Hay esperanza de reconciliación?, agregó finalmente. Michael miró por la ventana completamente desconcertado. El hecho de que expresara la traición de Mandy lo hacía mucho peor. Parecía endurecerse y volverse tangible. ¿Real? Difícilmente. Entonces, después de pensar, no entiendo cómo es posible esto. Ella te salvó, Mike. Darius no era médico, pero entendió bastante bien lo que había sucedido. Maldición. Todos hablaban y siguen hablando solo de esto. Tal vez ella debería haberme dejado. Michael empezó a hundirse en la autocompasión. El espectáculo no era agradable y no le hacía ningún bien. Vamos, Mike, no estás en serio. Cabalgaron más lejos en silencio. Al principio del maratón, Michael fluctuaba entre la ira y la depresión, y dejar los antidepresivos no ayudaba. Cuando sonó el disparo, agarró su ira y la obligó a mantener su concentración. Darius corría a su lado, instándolo. Acordaron intentar correr 1 milla en 9 minutos, con el objetivo de terminar en menos de 2 horas. Las primeras 5 millas fueron relativamente fáciles, ya que había estado corriendo esa distancia en el entrenamiento. Del quinto al octavo, tuvo que concentrarse en el ritmo, levantando las rodillas altas para no arrastrar la pierna. La pierna no arrastraba ni tropezaba. Observó cómo cientos de corredores pasaban por delante de él un poco más rápido que a un paso ligero y los envidiaba, mientras Darius lo admiraba en silencio.
Se mantuvo estoico, pero las últimas 5 millas se convirtieron en una lucha que mejoraba y empeoraba, gracias al aliento, impulso y a veces exigencia de Darius de concentración y ritmo. Con 3 millas restantes en la carrera, Michael se encontró en una burbuja de dolor autoinfligido. Su cuerpo le suplicaba que se detuviera. En lugar de eso, reunió toda su determinación y, mirando a los espectadores que llenaban la calle, corrió de un rostro a otro, imaginando que cada uno de ellos estaba aquí solo por él y que corría para no decepcionarlos y no defraudarlos. Erguirse. Mantén la cabeza alta. No muestres dolor. Alcanzaron el parque, donde ya se veía la línea de meta. Darius se mantuvo cerca de su lado débil, apoyándolo en los metros finales mientras una oleada de adrenalina lo impulsaba hacia adelante hacia la meta. Darius debió haber informado al anunciante sobre esto, porque de repente llamaron su nombre. Michael Bates, número 4922, terminó en 1 hora y 58 minutos, decía el anuncio. Saludemos a Michael, un sobreviviente de lesiones cerebrales traumáticas e hijo de la Ciudad del Viento, donde nació y se crió. La multitud tomó nota, y Darius levantó la mano de Michael junto con la suya en agradecimiento por los aplausos de la multitud al cruzar la meta. Los ojos de Mandy se llenaron de lágrimas al ver el momento triunfal de Michael. Pero antes de que pudiera acercarse a él, fue abrumado por los buenos deseos, muchos de los cuales también habían experimentado trauma. Algunos de ellos llevaban prótesis, principalmente debajo de la rodilla. Incluso había un doble amputado que completó la carrera de 3 millas. Ella observó cómo Michael era llevado por la camaradería de los otros corredores y sobrevivientes. Le ofrecieron una cerveza fría. Estuvo a punto de rechazarla cuando Darius señaló que no contenía alcohol. Entonces, ¿por qué no? Pensó en unirse a la celebración, pero ya entendía que sería una extraña y, según Michael, no muy bienvenida. El nuevo Michael la había puesto en un pedestal, pero ahora aparentemente la veía como su ídolo caído. Falso Dios. Quizás pensaba que ella le había roto el corazón. No sabía cuál sería su reacción, pero entendió que sería tan intensa como el amor que le había dado, solo con el signo opuesto. Limpió sus lágrimas y se concentró en no chocar contra el automóvil que tenía delante. ¿Y su corazón? ¿Qué se necesita hacer para hacerle entender cuánto está roto su corazón? Michael durmió todo el domingo y regresó a casa solo el lunes por la mañana. Mandy ya se había ido, lo que le convenía perfectamente, ya que aún no estaba preparado para la confrontación que se avecinaba. Pero su decisión era firme. Después de una rápida rutina matutina, comenzó el proceso de declarar su independencia, aunque solo fuera para sí mismo al principio. Su SUV, el mismo que se usó en el intento de robo, había estado estacionado en el garaje sin moverse durante casi 2 años, y llamó a la AAA, la Asociación Americana de Automóviles, para que lo pusieran en marcha. Dentro del coche, había un montón de papeles de trabajo, en su mayoría relacionados con ensayos clínicos, esparcidos en desorden. Exalidamina. Supuso que debían haberse derramado de su maletín de laptop, que asumió que se lo habían llevado durante el secuestro. Suspiró, mirando tristemente los papeles. Tantos años de su vida los había pasado preparando protocolos de ensayo y comunicándose con oncólogos de todo el mundo para inscribir pacientes en ensayos clínicos. Y ahora los ensayos estaban casi terminados. El equipo de desarrollo liderado por Mandy se puso manos a la obra y planeó llevar el proceso de 5 años a su conclusión lógica. Tomó los papeles y comenzó a hojearlos sin rumbo, con la intención de tirarlos. Cuando de repente notó que alguien había resaltado varias tablas. Estuvo tentado a ignorarlas, pero la curiosidad pudo más y se sentó. La tabla resaltada enumeraba los efectos secundarios y reacciones adversas por medicamento. La lista incluía dolor de cabeza, mareos, pérdida de apetito y otros efectos típicos que previsiblemente ocurrían en un gran número de casos informados. Aproximadamente en el medio de la tabla había entradas etiquetadas como seca. Su número era relativamente alto, un 22%, y la mayoría de ellas se atribuían a la exalidamina.
La entrada estaba resaltada con un marcador de color naranja neón. Una anotación manuscrita, que parecía ser de su propia letra, lo dirigía a la página 64. Al hojearla, encontró otra tabla con las muertes que ocurrieron durante las pruebas. Su número era del 20%. No había nada inusual en esto. La pérdida de pacientes se espera en ensayos contra el cáncer a largo plazo, pero este número era más alto de lo esperado. Estaban hablando de una prueba en Nigeria. Al revisar otros documentos, descubrió que el estudio en Estados Unidos también tenía un gran número de eventos clasificados como seca y un gran número de muertes clasificadas como otras. Esto también estaba resaltado con un marcador. Parafraseando a Shakespeare, podríamos decir que algo está podrido en el reino danés. Pero, ¿qué exactamente? Se acercó a su ordenador doméstico e intentó sin éxito iniciar sesión en el ordenador principal de la empresa. Intentó variaciones de la última contraseña que recordaba, pero ninguna funcionó. Intentó el plan B porque después de regresar, vio a Mandy iniciar sesión varias veces y adivinó su contraseña. Y funcionó a la segunda. Luego pasó la mayor parte de la mañana revisando estudios clínicos que se estaban preparando para su publicación. La mayoría de ellos resultaron exactamente como esperaba. Hexalitamina superó a los otros dos medicamentos en comparación y tuvo mejores tasas de supervivencia a los 12, 18, 24 y 48 meses. Fue en busca de los dos ensayos en cuestión y los encontró en sus etapas finales, listos para ser presentados. Los resultados eran idénticos a los que tenía en mano, excepto que los eventos adversos secas se atribuían a uno de los tratamientos comparativos más antiguos en lugar de a la hexalitamina. Parece que los resultados han sido modificados. Intentó iniciar sesión en los archivos de datos crudos, pero se le negó el acceso con una advertencia intermitente, sin permiso. Después de pensar unos minutos, decidió mandar las órdenes del médico al diablo e ir en busca de alcohol. Lo encontró en la cava de vinos en forma de whisky de Malta de 18 años Glenfiddich. Se sirvió un vaso con hielo y se sentó a considerar las consecuencias. Seca no era la típica notarización de eventos adversos en ensayos oncológicos y aunque asumía que la C probablemente significaba cardíaco, podría estar equivocado. Se dio un golpe en la frente con la palma de la mano, pero nada. Quería que su cerebro funcionara mejor. Pero es lo que es, decidió. Podría esperar hasta que Mandy llegara. Cuando ella regresó, quedó claro incluso para él que ella estaba caminando sobre una delgada capa de hielo. La llamó y ella entró a la oficina con aspecto simultáneamente encorvado y encorvado, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. ¿Podrías ayudarme con esto? Ella lo miró con recelo. Solo quiero saber qué entradas de seca hay en los informes de efectos secundarios y reacciones adversas asociadas con los ensayos de hexalidamina. ¿Quieres hablar conmigo de esto? Hubo sorpresa e incredulidad en su voz, como la de una persona que espera una broma o que le quiten el suelo bajo los pies. Sí, Está bien. C se refiere a eventos cardíacos, principalmente miocardiopatía, y K se refiere a paro cardíaco. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Está bien. Los registros eran como él pensaba que eran. Esto significa que la mayoría de los paros cardíacos llevaron a la muerte, afirmó. No era una pregunta. Ella lo miró durante mucho tiempo y no entendió a qué estaba apuntando, pero al mismo tiempo, despertó su curiosidad profesional. ¿Por qué preguntas? ¿Y qué prueba estás estudiando? Frunció el ceño, tratando de recordar los detalles de numerosas pruebas, y él la miró, preguntándose cuánto podía confiar en ella ahora que había sido expuesta como una engañadora y mentirosa en su vida personal. Dudó, se preguntó si era diferente en su vida profesional. Todavía estaba reflexionando sobre este dilema cuando ella se inclinó hacia él, volviéndolos impresos con las tablas resaltadas para verlos mejor. Esto no puede ser. Dio vuelta a las páginas y miró lo que él había notado. No, esto está mal. Lo pensó.
En los estudios finales listos para ser presentados, casi todos los casos de CIK estaban asociados con uno de los medicamentos más antiguos, fluoracilo, comúnmente llamado 5-FU. Aquí están principalmente relacionados con la hexalidomina. Miró en la parte inferior de las páginas impresas y notó el ICHBO 1. Estos son documentos de investigación de orégano antes de que se hayan revertido y editado. Mira esto. Él le mostró la misma investigación en la pantalla. Ahora estaban designados como BioU4. Los resultados de seca ahora se informaban para 5-FU en lugar de hexalidamina. No se necesita ser un científico espacial para darse cuenta de que el problema estaba o en el original o en las versiones posteriores de las pruebas. Resulta que se corrigió un error simple o se manipularon los datos para que los paros cardíacos y las muertes posteriores ahora se clasificaran como 5-FU. Mandy realmente quería atribuirlo a un error que se había corregido. En última instancia, las pruebas pasaron la revisión interna y externa, pero la otra parte de su personalidad, la perfeccionista profesional, quería estar segura. Necesitamos datos iniciales para confirmación. Ella miró a Mikhail, reevaluando su inteligencia incluso después de sufrir una lesión cerebral traumática por un disparo en la cabeza. Él reconoció instantáneamente un problema que la mayoría probablemente pasaría por alto. También sabía que, si algo, necesitaba seguir adelante con él. Le debía al menos eso. El acceso a los datos originales solo es posible dentro de la empresa. Ella le hizo un gesto. Vamos. Condujeron en su Honda, discutiendo posibles razones para el cambio. ¿Se sabe que 5-FU es cardiotóxico y causa muerte súbita? Le preguntó en el camino. Sí, pero es cardiotóxico. Los efectos están bien documentados, y en estos días, los pacientes son retirados rápidamente cuando sucede. Frunció el ceño. Ella lo miró de reojo. Era como el viejo Michael. Tiene un problema y no lo dejará ir hasta que encuentre una solución. ¿Notaste que en los ensayos europeos, japoneses y chinos casi no hubo ataques cardíacos? Frunció aún más el ceño. Solo en los ensayos nigerianos y norteamericanos. Una vez en su oficina, inició sesión en la computadora principal. Trabajaron diligentemente durante un tiempo para obtener los datos en bruto y finalmente se sentaron y se miraron. La conclusión era obvia. La hexalidamina causaba cardiotoxicidad aguda, lo que llevaba a la muerte súbita en más del 30% de los pacientes africanos. Por lo tanto, estaba prácticamente ausente de los ensayos europeos y casi completamente ausente de los ensayos chinos y japoneses. Para la persona promedio, las diferencias poblacionales pueden parecer racistas, pero la medicina y la industria farmacéutica saben que no todos los medicamentos tienen los mismos efectos o los mismos efectos secundarios en pacientes de diferentes grupos étnicos. Lo peor es que está claro que alguien manipuló los datos para atribuir los efectos adversos a una droga más antigua, el fluorouracilo. Esto es fraude médico del peor tipo. Esto es peor que la crisis de la talidomida de los años 50, al menos en ese caso. La empresa suiza Seba no probó la teratogenicidad, la capacidad de causar defectos en el feto en desarrollo, ya que esto prácticamente no se hacía en la década de 1950, lo que llevó a la muerte de muchos niños nacidos con graves defectos. Sin embargo, por malo que fuera, al menos fue un descuido. Esto es peor que simplemente malo, susurró Mandy. Esto es una falsificación deliberada de datos. Se miraron el uno al otro en estado de shock. Esto es cínico, confirmó Michael. Ninguno de los dos sabía qué pasos tomarían o deberían tomar esa noche, pero ambos sabían que era un asunto serio. Las consecuencias son enormes. Solo quedaba una pregunta. ¿Cuántas personas estaban directa o indirectamente involucradas en el fraude científico? Descargaron los datos y pasó casi media hora antes de que regresaran a su coche, guardando todo en una memoria USB, que Michael guardó en su bolsillo. La conversación en el camino a casa era antinatural. Ambos comenzaban una oración y se detenían antes de terminarla o hablaban en abreviaturas médicas. Las consecuencias podrían hundir a la empresa. Además,
los oncólogos que llevaron a cabo los ensayos en EU y Nigeria estarían involucrados, lo que significaría que sus reputaciones en todo el mundo estarían arruinadas. Se miraron tristemente. Era obvio para ambos que esto no traería nada bueno para ninguno de ellos tampoco. Si van al público, ambos se convertirán en parias. Al principio serán felicitados y los científicos los aplaudirán. Pero en realidad, ninguna empresa farmacéutica los contratará nuevamente. Y siempre serán vistos con cierta desconfianza. Cuando regresaron a casa, Michael ya estaba al borde de un colapso. Como resultado del estrés mental. Whisky y la hora tardía, se acurrucó y se quedó dormido en el asiento del pasajero. Sin embargo, Mandy no iba a dejarlo en el coche. Y medio sosteniéndolo, medio llevándolo, lo llevó a la casa y lo tendió en el sofá. Se dirigió hacia arriba para encontrarle una almohada. Al sonido de golpes desde abajo. Bajó las escaleras con una almohada y una manta ligera para encontrar a dos hombres esperándola. Michael estaba inconsciente e inmovilizado. Intentó correr hacia el teléfono pero fue detenida y no se le permitió llamar. Intentó resistirse, pero fue inútil. La sujetaron y luego comenzaron a buscar la casa de manera ordenada. Se llevaron todo de la oficina en casa, incluyendo computadoras portátiles, unidades flash y documentos. Tomaron su bolso, teléfonos, tarjetas de crédito y otras cosas, empacándolo todo en bolsas de viaje. Mandy se dio cuenta de que las cosas que faltaban harían que pareciera que simplemente se fueron. Pronto los cargaron en un coche y se los llevaron. Michael recuperó el conocimiento y se encontraron atados en una habitación oscura. Mandy estaba cerca. Estaban en una habitación sin ventanas y una luz brillante les estaba dando en los ojos. Comenzaron los interrogatorios. No les preguntaron si habían hablado con alguien porque revisaron sus teléfonos y vieron que no había llamadas. Solo queda una pregunta. ¿Dónde está la unidad flash? Aparentemente, durante la búsqueda encontraron impresiones, pero no la unidad flash. Mandy mintió diciendo que no tenían una unidad flash. Uno de los hombres comenzó a amenazarla y presionarla, exigiendo saber dónde estaba la unidad flash. Michael dijo que de todos modos los matarían. El hombre siguió insistiendo, amenazando con hacerle daño a Michael. De repente, Michael tuvo un ataque epiléptico. Mandy suplicó por ayuda. Después de dudar un poco, la soltaron y le permitieron ayudar a Michael. Los secuestradores se dieron cuenta de que Michael podría saber dónde estaba la unidad flash y decidieron esperar hasta que recobrara el conocimiento. Mandy fue atada de nuevo y Michael quedó en el suelo. Los hombres salieron de la habitación para buscar los medicamentos de Michael. Mandy se preguntaba quién podría estar detrás del secuestro. Teme que pueda ser Robert, el hombre en quien había confiado durante tanto tiempo. Continúa en el próximo vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte la segunda parte final. El enlace a la segunda parte estará en la descripción de este video abajo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo pelusa no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.